estudiante de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, conferencista nacional e internacional en Derecho Penal, Criminalidad Organizada y Litigación Oral. Todo un lujo para nosotros tenernos presente el día de hoy, doctor Chávez Cotrina. Aplausos para él, por favor. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra para el doctor Mita Curay, decano de la Orden. Señor doctor Jorge Chávez Cotrina, señores directivos, Alberto Bautista, Richard Salas Ortiz, Lenin Galarza y Denis Reyes, señor comisario Torrado de la ciudad Pescador, doctora Reyes Farfán, fiscal de familia, y estimados agremiados. El Colegio de Abogados del Callao el día de hoy se viste de gala por la presencia del expositor, el doctor Jorge Chávez Cotrina. Es un honor, doctor, sin ser lisonjero, que usted nos acompañe el día de hoy con una clase magistral de criminalidad organizada. Destacar las cualidades del doctor Chávez Cotrina, todos los conocemos. Una persona, es fiscal organizada y sobre todo una persona con bastante humildad. Pese a su cargo que tiene esa vocación de servicio, tiene esa vocación de enseñar. En algo se le rescata, más que como magistrado, como una excelente persona. Bienvenido, doctor Chávez Cotrina, y le cedo el uso de la palabra para su exposición. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es realmente grato estar aquí en el Callao. Conversaba con el señor decano y le decía que yo no soy chalaco de corazón, porque yo he vivido desde mi niñez 10 años aquí en el Callao. Así que me conozco todos los barrutos, amigos y por haber. Y bueno, señor decano, muchísimas gracias por invitarme, por tener esa gentileza de venir aquí a este ilustre Colegio de Abogados a compartir algunas reflexiones sobre el crimen organizado. Pero antes de empezar, he traído 3 libros de mi autoría. Uno es de la criminalidad organizada, la organización criminal en el Perú. El otro libro es de la colaboración eficaz en el marco del crimen organizado, y el otro es la prisión preventiva en el marco de la criminalidad organizada. Le he traído para donarlo para la biblioteca de este ilustre Colegio de Abogados, así que espero que lo lean. Aunque ahora ya los muchachos no van a la biblioteca, no hay problema. Y aquí la vio la doctora Reyes, con el que de repente no se acuerda, pero compartimos juntos el primer año de Derecho allá en nuestra alma mater, ¿te acuerdas? En San Martín de Porres. Con ella estudiamos allá por el año 85 más o menos, ¿no? Ya estamos tíos, ¿eh? Qué grato verte, de veras, qué grato verte. Muy bien, empecemos entonces a hablar sobre el crimen organizado. Y debemos empezar sosteniendo que en la actualidad, en el tema de la delincuencia organizada y la delincuencia común, el Perú ya tocó fondo. Y todos somos responsables. Es responsable el Poder Ejecutivo, es responsable el Legislativo, somos responsables los fiscales, los jueces, la policía, inteligencia. Nadie puede decir que no hemos fracasado. Esa es la verdad. La estrategia contra la criminalidad en el Perú ha fracasado, no ha dado los frutos que deberíamos tener, porque hemos cometido muchos errores. Y entonces debemos tener la valentía, debemos tener la humildad para pedir disculpas al país, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias.
el tema de la delincuencia en nuestro país es tan grave que solamente se asemeja a la inseguridad que vivíamos en los años 80 con el terrorismo. A ese nivel estamos. Ahora da miedo salir a la calle. Pero no hay que perder las esperanzas. Creo que lo importante es que tengamos, valga la redundancia, la valentía para reconocer que hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores y repito, hay que pedirle disculpas al país. Muy bien, entonces hablando de la criminalidad organizada, lo primero que debemos diferenciar es que una cosa es la criminalidad organizada y otra cosa es la organización criminal. La criminalidad organizada es un fenómeno social violento que está presente en todos los países del mundo. Todos los países del mundo tienen criminalidad organizada. O sea, nadie se salva, ni los países musulmanes, ni los comunistas, ni los capitalistas. La criminalidad está en todos los países. Y otra cosa es la organización criminal, que es, digamos, la agrupación de personas que ejecuta delitos violentos dentro del marco de la criminalidad organizada. En el Perú hemos tenido una evolución en el tema de la criminalidad. Allá por la década del 70, del 80 hasta el año 92, cuando hablábamos de criminalidad organizada, nuestra mente se iba al narcotráfico. ¿Ok? Entonces, hablamos de narcotráfico, organización criminal. Y los grandes narcotraficantes de la época, allá en el Guayaga, algunos recordarán todavía al famoso Vaticano que ya salió, había otros cabecillas, que era el Champa, el Chuchupe, el Cristal, entre ellos se mataron, el Champa todavía está en el penal, el Tijeros que murió en el penal de la Capilla en Puno. Entonces, nuestra mente era el tema del tráfico de drogas. Pero paralelamente el 80 aparece otro fenómeno criminal, que es el terrorismo, con Sendero Luminoso y con el MRTA, que era mucho más violento, ¿no es cierto? Y era un fenómeno criminal de carácter ideológico y político, pero que utilizaban la violencia para poder tomar el poder. En esas épocas, el circuito del tráfico de drogas era el siguiente. Los narcos peruanos, solamente se encargaban de acopiar pasta básica de cocaína. ¿Okay? Esa pasta básica, ahí en el Alto Guayaga, ahí en Tingo María, Uchiza, Campanilla, venían las avionetas del cártel de Medellín con el famoso Pablo Escobar, el famoso patrón del mal que tiene su serie, y también los miembros del cartel de Cali con los hermanos Rodríguez Orbola, y en avionetas se llevaban toneladas de pasta básica. Y en Colombia la transformaban en clorhidrato de cocaína. Una vez que lo transformaban en los laboratorios de la selva colombiana, lo llevaban a México. Y los mexicanos, con el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, con Omar Carrillo, que tiene su serie El Señor de los Cielos, ¿no es cierto?, los hermanos Beltrán, se encargaban de introducir la droga en Estados Unidos. Ese era el circuito y todos tenían que respetarlo. Todos ganaban y todos sabían que no se podían saltar la cadena, son los eslabones de la cadena. Pero Pablo Escobar en el año 85 se pelea con los mexicanos y dice: ¿yo por qué le tengo que mandar mi droga a los mexicanos si yo puedo ir de frente a los Estados Unidos? Y se va a Estados Unidos, se contacta con las mafias americanas, porque hay mafias en Estados Unidos, y decide enviar directamente la droga a Estados Unidos. Invadió Estados Unidos. Para Estados Unidos, en la época del 80 al 90, había un problema de salud pública. El 92% de adolescentes ya había tenido contacto con el cohete de cocaína. Y Estados Unidos decide tomar acciones. Y elabora lo que se conoce como el Plan Colombia. El Plan Colombia, los americanos le dan a los colombianos $5.000 millones para poder enfrentar a las mafias y los cárteles de su país. Pero pusieron una condición: los agarran y los traen acá, los extraditan. Y obviamente, como ustedes comprenderán, a los narcos colombianos no les convenía, y entonces se unen los narcos colombianos bajo el mando de Pablo Escobar y forman lo que se conoce como los extraditables. Y ellos se enfrentan al gobierno violentamente para evitar ser extraditados. Los más grandes actos terroristas de esa época no lo hace las FARC,
lo hace los extraditables. Se volaron un avión de Avianca en pleno vuelo, más de 100 personas murieron. Asesinaron a un candidato presidencial, Galán. Acaban de asesinar a otro candidato recién ahora. Miren cómo está volviendo la historia, ¿no es cierto? Mataron al jefe de inteligencia, se volaron el espectador, que era como el comercio, ¿no? Y todos los días había atentados terroristas, porque ellos pensaban que arrinconando violentamente al gobierno ellos no iban a extraditarlos. Pero obviamente toda guerra cuesta mucho dinero, y al final los narcos se pelean, los extraditables se separan y se pelean y se comienzan a matar entre ellos. Y los narcos que estaban contra Pablo forman un grupo que se llamaban los Pepes, que significa los perseguidos por Pablo Escobar. Y lo enfrentan a Pablo. Y a Pablo se tiene que enfrentar a los Pepes, a los contras, a los americanos, y prácticamente quedó solo y tuvo que negociar el año 90 con el gobierno colombiano. Y dice, me voy a entregar, porque a todos estaban cayendo. Pero pone una condición: yo construyo mi cárcel. Miren el lujo que se dio: yo construyo mi cárcel. Y construyó su cárcel, que se conoce como la Catedral. Él tenía una cárcel que no era más que un club que tenía cancha de fútbol, tenía piscina, tenía discoteca, hasta plaza de toros tenía, porque era taurino, ¿ah? Pero comete un grave error. Uno de sus secuaces encuentra una caleta del otro grupo con 13 millones. Unos hablan de 13 millones, otros de 18 millones, y se roban el dinero. El otro grupo viene a la cárcel de la Catedral a reclamarle a Pablo que le devuelva su plata. Y Pablo le dice: yo le voy a cobrar el cupo de guerra, me va a quedar con el 30%. Discuten y Pablo decide matarlos, porque Pablo era muy violento. Ese fue el quiebre de Pablo Escobar. Fue un escándalo, los americanos se enteraron y decidieron intervenir la cárcel, sacar a Pablo para llevarse a Estados Unidos. Pero como Pablo había construido la cárcel, obviamente se escapó, ¿no es cierto? A partir de ahí comienza a vivir a saldo de mata Pablo Escobar. Y en diciembre del 92, en un operativo, Pablo Escobar cae muerto. Y la muerte de Pablo Escobar rompe todo el esquema. Rompe todo el esquema, porque ya no estaba el cartel de Cali. Ya habían caído los hermanos Rodríguez Herrera, que terminaron en Estados Unidos. Ya cayó el cartel del Golfo y del Norte en Colombia. Cayó el cartel de Medellín, casi todos presos. Pero quedaban los químicos, los que convertían la pasta en cloro. Según Adinandro, en esa época del 90 al 95, al Perú llegan aproximadamente 5.000 colombianos expertos en clorificar. 5.000 colombianos. Y a partir de ahí, de la muerte de Pablo, se rompe el circuito. Los mexicanos comienzan a tomar el control del narcotráfico desde México hasta Bolivia, y el Perú se comienza a clorificar. El dominio es de los colombianos. Como toda empresa criminal, hacen marketing. Las organizaciones criminales transnacionales funcionan como una empresa normal. Tienen su directorio, tienen sus gerentes de línea, tienen sus gerentes operativos y tienen obviamente su grupo de seguridad. Los mexicanos toman el poder del circuito de drogas, pero amplían su mercado. Ya no en Estados Unidos, ahora se van a Europa, Asia. Y no solamente abren el mercado en tema territorial, sino comienzan a producir otros productos, porque como toda empresa tienes que producir otros productos. Porque miren, algo que tienen que entender: si es que la organización criminal, que nace para perdurar en el tiempo, no se ajusta a las exigencias del mercado, el mercado se encarga de expulsarlo. El mercado. Por eso que tienen que estar en constante evolución y estar siempre constante al mercado. Si ellos se quedaran solamente exportando clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, hace rato hubieran desaparecido, porque el mercado se les acorta. Entonces amplían su mercado, no solamente territorialmente, sino en productos. Ya se meten al tema de la trata de personas, se meten al tema del tráfico de inmigrantes. ¿Qué necesitan los maras, salvatruchas? Armas, le traen armas, ¿ok? Ahora, por ejemplo, llevan clorhidrato de cocaína a Europa, y de Europa traen la droga química al Perú. Acá, por ejemplo, ya estamos
hablando de las anfetaminas, del éxtasis, y nosotros no tenemos laboratorio, lo traen, o sea, amplían su mercado, como cualquier empresa, como la Bacchus y Johnson. La Bacchus y Johnson en la década del 60, el 70, solamente producía la Cristal, la cerveza Cristal. En el Callao estaba la Pilsen Callao, ¿no? Y Chalaco, que se respeta, toma Pilsen Callao, hasta ahora, ¿sí? La Cristal sirve solamente para lavar el vaso, nada más. Pero la Bacchus y Johnson, que era un consorcio empresarial, decide entrar al Callao con la Cristal, y obviamente fracasa, porque el chalaco jamás iba a tomar, era un insulto para los chalacos tomar Cristal. Pero ¿qué hace el empresario? Se compra la Pilsen. Se compra la Pilsen. O sea, ya tiene la Cristal y tiene la Pilsen. Y quiere ampliar su territorio. Se van a Arequipa. Y en Arequipa no querían tomar Pilsen, no querían tomar Cristal, pero el empresario inteligente dice, los arequipeños son muy territorialistas, muy nacionalistas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle su cerveza. Misma botella, cambio de etiqueta, la arequipeña. Se acabó el asunto. Felices tomando su arequipeña. Y entonces quieren meter la arequipeña al Cusco. Lo que pasa es que los cusqueños le tienen bronca a los arequipeños. Entonces dicen, misma botella, cambio de etiqueta, las cusqueñas. Y ahí está. Y se van a Trujillo, Pilsen Trujillo. Entonces tienen la Cristal, la Pilsen Trujillo, la Pilsen Callao, cusqueña y arequipeña. 5 productos. Miren cómo amplió su mercado. ¿Se dan cuenta? Porque es el mercado. La diferencia entre una banda y una organización criminal es que las organizaciones criminales dependen del mercado. Por ejemplo, ¿qué hacen los jóvenes en verano? ¿A dónde se van a divertirse en verano los jóvenes? A Asia. Ahí ya le dicen, ¿no? Ahí está, desde San Bartolo para allá, ¿cierto? ¿Qué creen que consumen ellos? Ya no consumen cloro, ya no consumen troncho, no, ni marihuana, troncho para acá, para los barracones, para los chalacos, para los misios, ¿no es cierto? No, ellos son pitucos, ellos consumen éxtasis y anfetaminas. Imagínense que un alucinado se vaya a ella con 1000 quetes de pasta básica, o 1000 quetes de cloro y 2000 tronchos de marihuana. Va a quebrar. ¿Quién le va a comprar? La gente no compra. Quiebra el mercado. Es el mercado. Imagínense ustedes que la San Fernando saque 3 millones de pavos en fiestas patrias. Se va a quiebra. ¿Quién come pavo en fiestas patrias? Pero si saca 15 millones de pavos en Navidad, todo el mundo quiere comer pavo. Yo no sé por qué quieren comer pavo en Navidad. Pero todo el mundo tiene que comer pavo el 24 de la noche. Es negocio redondo. Igual, imagínense si Donofrio saca 5 millones de panatones para el Día de la Madre, se va a la quiebra, porque imagínense que usted se vea a su mamá el domingo, segundo domingo de mayo, con su panetón, mamita, feliz día, te mete el panetón por las narices, ¿no? Sí, tú estás loco tú. Pero si lo compras en Navidad, re bien, el mercado. Lo mismo pasa con las organizaciones criminales. Tienen que hacer un estudio del mercado. Miren ustedes, en el BRAE hay una cosa interesante. Normalmente de las avionetas clandestinas que salen con droga del BRAE al Brasil, normalmente salen de abril a diciembre una avioneta o 2 avionetas al mes. No salen más, pero enero, febrero y marzo salen mínimo 2 avionetas por semana con cocaína. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa en Brasil en marzo? Carnaval de Río, pues. Y el carnaval es en todo Brasil, no solamente en Río, el Río es más famoso. Es una fiesta nacional. El turismo se acrecenta. ¿Y a qué creen que va a Río la gente? ¿A rezar? Ni a las iglesias van. Se van a las fiestas, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitan? Droga. A las famosas fiestas romanas, ¿cierto? Ahí está ¿saben cómo es una fiesta romana, no? Que se aburre, se viste y se va. Es una fiesta romana. Y obviamente el mercado necesitas. El mercado. En la trata, por ejemplo. Miren cómo ha comenzado a evolucionar el crimen en nuestro país. Hasta el 95, fines del 90, nuestro problema era terrorismo, narcotráfico. Y por ahí algunas bandas de secuestradores, empezaron a aparecer los famosos destructores, me acuerdo.
pero era manejable. A partir del 2000 empiezan las extorsiones. Las extorsiones no son de ahora. Las extorsiones empiezan en el 2000 en Chiclayo y en Trujillo. Igual que ahora, le ponían sus stickers a los microbuseros, a los colectiveros, que eran los primeros que fueron extorsionados con los cupos. Del 2000 al 2010 fue un boom las extorsiones en Trujillo y en Chiclayo. Eran las únicas ciudades donde había extorsiones de esa naturaleza. A partir del 2000 hasta el 2010 estamos con extorsiones. A partir del 2010 empiezan a crecer las extorsiones y expandirse por todo el país. Bajan a Barranca, Chimbote, Lima, empieza otro tipo de extorsiones, ya no solamente colectiveros, empieza por ejemplo a aparecer las extorsiones a las empresas inmobiliarias, porque hay un boom de construcciones, a través de las famosas sindicatos de construcción civil, pseudo sindicatos de construcción civil, aparece otra modalidad de extorsión, otro tipo de empresarios. Pero a partir del 2015 ocurre un fenómeno en Venezuela, ¿no? Venezuela comienza a entrar en una crisis política y económica y social, y entonces comienza a haber una migración brutal. En el gobierno de Kuczynski empiezan a venir al Perú miles de venezolanos. Se dice que somos 33 millones de peruanos más 3 millones de venezolanos, somos 36 millones. Imagínense. Pero ¿qué pasó con el fenómeno de los venezolanos? Comienza a cambiar el tema de la prostitución clandestina y comienza a aparecer la trata de personas como la conocemos ahora, ¿ok? Las traen a las chicas de Venezuela, sus mismos, aparece el Tren de Aragua, por ejemplo, las traen con engaños y comienzan a venderlas. Y uno, por ejemplo, yo cuando era coordinador de trata, hemos hecho operativos, por ejemplo, ahí en Tumbes y en La Pampa, ahí en Madre de Dios. Y en el último operativo que fuimos, ¿cómo cambia el mercado? El mercado. En La Pampa están los famosos prostibares, cientos de prostibares. Y hay de todo nivel, ¿no? Hay un de lujo, hay otro de media caña, etc. Hay guariques también. Pero antes del 2018, normalmente las chicas que eran explotadas eran de nacionalidad peruana, brasileña y boliviana. A partir del 2018, venecas. Venecas. Y cuando yo me fui al operativo con mis fiscales, veíamos que en algunos prostibares había bastantes parroquianos y en otros no. Y en uno de ellos era digamos, un prostibar decente. Y entonces yo le pregunté a un parroquiano, porque siempre uno tiene que preguntar, ¿por qué al frente hay menos gente que acá? Porque acá hay más parroquianos y allá no hay, allá es más elegante, el precio de la cerveza es igual. Allá no hay venecas, doctor, me dice. Allá no hay venecas. Las venecas están de moda. Entonces, ¿qué hace el explotador sexual? Contrata al tratante y le dice, ¿me traes venezolanas? ¿No? Yo te voy a comprar venezolanas que te va a costar $20,000, pero obviamente el precio es mucho más alto cuando son explotadas sexualmente. Fíjense usted, en La Pampa el precio es por edad. Esa es la realidad. Una chica de 15 a 17 años la venden por $300. ¿Ok? A un cliente, $300. ¿Ok? De 17 a 19, $200. De 19 a 21, $150. De 21 para adelante, tan viejas para el negocio. La jubilan. Sí. Es que a los parroquianos les gusta ser atendidos por niñas. Imagínese ustedes, un explotador tiene mínimo 10 niñas. 10 niñas. Si tiene 10 niñas, a cada niña la vende por lo menos 10 veces al día. O sea, cada niña le representa $3,000. Si tiene 10, tiene $30,000 diarios. Diarios. Y tienen más. Multiplíquenlo ustedes por 365 días al año. Negocio redondo. Claro, le dan su parte a ellas, $50, lo mínimo. Comienzan ellas a agenciarse de dinero y a veces se van acostumbrando al negocio. Hay chicas que ya por experiencia se tienen que vienen siendo explotadas y terminan siendo las mamis del negocio, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo es que ahora tenemos el problema de la trata. Y aparecen ya las extorsiones
con mayor fuerza como la que estamos viviendo. Y entonces la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre las extorsiones del 2000 al 2010 en Trujillo? No había violencia, no mataban, amenazaban pero no mataban. Cuando viene el Tren de Aragua, cambia el sistema de la extorsión, utilizan la violencia. Y ese es el problema, matan todos los días matan, ¿ok? Y el Tren de Aragua comienza a comprar el mercado, porque es una empresa criminal. Como empresa criminal vienen y dicen, miren, vamos a ver dónde está el mercado de explotación. Infantas, Tomás Valle, Rizo, las zonas de explotación, Lima Este, Lima Norte, etc. Y no es que antes no haya habido prostitución callejera en el Perú, toda la vida ha habido prostitución callejera. Allá en mis épocas de estudiante, Cayoma. ¿Sí o no, doctor? ¿Usted se acuerda, no? Ganaba ahí. Por ahí nos hemos encontrado. ¿Okay? Entonces, es decir, siempre ha habido prostitución, explotación sexual. Pero, y habían los famosos cafichos, pues los que cuidaban a las chicas, ¿no? ¿Qué hace el Tren de Aragua? Identifica mercados y se va y le compra el mercado. Y le dice, ¿sabes qué? En estas 2 cuadras yo te la compro. ¿Cuánto me la vendes? Si no me la vendes, me la alquilas, ¿ok? Y si no me la alquilas, de todas maneras me voy a quedar. Como decía Pablo Escobar, plata o plomo. Así de simple. Y entonces comienzan a aparecer las primeras muertes del Tren de Aragua, era justamente contra las personas que estaban dirigiendo esos mercados de la explotación sexual. Empiezan a matar. Pero el primer gran crimen que comete el Tren de Aragua es contra un travesti. En Infantas, porque en el Perú también hay prostitución de travestis, esa es la realidad. Y ellos tenían un espacio ganado, años. Y cuando viene el Tren de Aragua, quiere poner sus chicas, los travestis se le paran en el macho. Tú estás loco, le sale lo macho, ¿no? Aquí no vas a entrar. Así es simple. Y en represalia, matan a uno de ellos, le meten 17 balazos. Ese es el primer crimen que hace, como un mensaje. Y luego van a lo que es el tema del gota a gota. El préstamo que ustedes conocen, el gota a gota. El gota a gota no lo traen el Tren de Aragua, por si acaso lo traen los colombianos, ¿ah? Y lo traen a Arequipa primero. Arequipa fue la primera ciudad donde aparece el gota a gota. Y el gota a gota es ir a los mercados, donde los emprendedores que tienen sus puestos y le dicen, te vamos a prestar 1.000 soles y nos vas a dar 100 soles semanales del 10% de interés. Pasan 5 años y siguen pagando 100 soles porque no le cobran el capital. El capital no se cobra, el interés. Y al que ya hizo, oye, te estoy pagando ya más de 2 años, se revela, simple y llanamente lo matan. Entonces, ¿cómo se hacen? Viene el Tren de Aragua y el Tren de Aragua compra el mercado a los colombianos también. Les compra. Entonces, el Tren de Aragua amplía su negocio como empresa. Tiene la trata, tiene la explotación sexual, tiene las extorsiones y además tiene el tema del gota a gota que va aparejado con el tema de la extorsión. Si tienen alguna pregunta entre tanto en cuanto yo estoy hablando, por favor, me interrumpen y me hacen la pregunta. No esperen al final, porque después al final yo me olvido, estoy de ahí con Alzheimer, así que, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la evolución, ¿ok? Y estamos donde estamos, porque lamentablemente no hemos tenido una política de Estado frente a la criminalidad. Si ustedes se ponen a revisar el Código Penal, desde que del 2000 para acá, ¿cuál fue la gran política criminal de todos estos gobiernos? Porque el problema no es Condina, ya Condina se ha agravado, ¿no? Pero ¿cuál era la gran política de nuestros legisladores? Aumentar penas, eliminar beneficios penitenciarios, inventar tipos penales. Esa es la gran política contra la criminalidad. Es decir, quieren resolver el problema de la criminalidad a través del Código Penal. Porque claro, en la universidad nos enseñaron que el Código Penal, el derecho penal, es un derecho preventivo, tiene prevención general y prevención particular, ¿no es cierto? Mentira, pues no es así. Porque el Código Penal se abre cuando se comete un delito. Es un código, ¿no es cierto?, sancionador. Además el choro no lee el código, ni ustedes lo leen, menos será ellos. Ayer ha habido modificaciones, nadie se entera, ¿no es cierto? Es la verdad. Entonces creen que el choro está atento, que normas han cambiado. No está atento.
Se inventaron el tipo penal del feminicidio, por ejemplo. Se lo inventaron, ya están las agravantes en el 108. Pero se inventaron el tipo penal de feminicidio. ¿Y ha desaparecido el feminicidio en el Perú? Todos los años aumentan las muertes y la violencia contra la mujer. Se inventaron el tipo penal del sicariato. Todos los días matan en moto, ¿o no? Entonces, el Código Penal no resultó. Ahora están con el cuento de la pena de muerte. Tampoco va a resultar. Porque para que sentencies a alguien por pena de muerte va a pasar como unos 20 años desde que lo agarras hasta que le apliquen la pena de muerte va a pasar 20 años. Así de simple, o sea, no soluciona. El Código Penal no soluciona el problema. No soluciona el problema el Código Penal. Y entonces no tenemos pues política criminal. Y eso que por acaso tenemos el famoso plan contra la trata de personas, todo un plan contra la trata de personas, un libro de 300 páginas. Tenemos el plan anticorrupción del 20 al 25, tenemos el plan contra el crimen organizado hasta 2030, tenemos el plan contra el lavado de activos, planes. ¿Ok? Con estadísticas, estrategias, planes, todo. Cuando el año 2018 presentan el plan contra la trata, recuerdo muy bien, toda la plana mayor de la policía presenta el plan, todos los generales, ahí, ministros, todos estaban ahí. Tuvieron la mala suerte de invitarme para yo hacer uso de la palabra 20 minutos, porque eran varias personas que halagaban el plan, que el plan era maravilloso, que con esto. ¿Y saben cuál era el último párrafo? El último párrafo del plan, ¿saben qué decía? Los gastos que irroguen la ejecución de este plan no serán materia del presupuesto de la República. No hay plata. O sea, como yo le dije, ¿han leído el plan? ¿Qué dice? La ejecución de este plan no irroga gastos al presupuesto. ¿Con qué lo van a hacer? ¿Con qué van a hacer? Y le dije textualmente, para lo único que va a servir ese plan es para colgarlo junto a mi diploma, porque no va a servir de nada. Y no me equivoqué. Todos los planes tienen ese problema. No están presupuestados. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión de política contra el crimen organizado y en general contra la criminalidad. No hay política. ¿Ustedes creen que se puede enfrentar a la criminalidad al nivel que ha llegado con un sistema de justicia totalmente quebrado? Porque el sistema de justicia, señores, y ustedes lo saben, está quebrado. El Ministerio Público sobrevive con el 25% de su presupuesto. El Poder Judicial con el 30%. La policía está abandonada. Está abandonada. En el último estudio que hace el comercio, y lo pueden leer ahí en la página web del comercio, dice, respecto a la flota de la policía, el 43% de patrulleros no sirve. Y de lo que está en camino, no hay gasolina. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes han visto un patrullero cuando han venido para acá? ¿Han visto algún patrullero hoy día, en el día? No hay. ¿Por qué? Porque el Estado ha abandonado a nuestra Policía Nacional. Ha abandonado, totalmente la ha abandonado. ¿Ok? Peor, la inteligencia. No hay inteligencia. Yo trabajo con inteligencia y cuando me voy a mis equipos, me dicen, doctor, no tengo gente. No tengo plata. Oye, pero tenemos que hacer un seguimiento. Estos se han movido pues, del Callao, se han ido hasta Ica. Mandan. No hay plata, doctor. O sea, lo perdemos. Lo perdemos. Pues. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa. Pues. Porque tenemos una policía que está totalmente abandonada. Y esa es la verdad. Fiscales abandonados, jueces abandonados, policía abandonada, inteligencia abandonada, se acabó. O sea, y encima, el Congreso y el Ejecutivo han dictado una serie de normas pro crimen. Si ustedes comienzan a leer, es pro crimen. Pero la pregunta es, ¿por qué el Congreso de la República ha dictado estas normas pro crimen? ¿Por qué han tenido que modificar el tipo penal de organización criminal? ¿Por qué han tenido que elevar el marco de requisitos para la prisión preventiva y la detención preliminar? ¿Por qué prácticamente se volaron la extinción de dominio? Ya no existe extinción de dominio en este país, por si acaso. Ya con la nueva ley no existe. ¿Ok? ¿Por qué?
¿Quiénes son los responsables? Los fiscales y los jueces. Nosotros somos responsables. Porque algunos jueces y algunos fiscales, porque no todos hay jueces y fiscales muy buenos a nivel nacional, pero algunos fiscales abusaron de la prisión preventiva. Abusaron de la prisión preventiva. Algunos fiscales abusaron de la detención preliminar. Algunos fiscales prostituyeron la colaboración eficaz. Simple. Y los jueces se convirtieron en mera mesa y parte de los fiscales. Todo ya lo prueba, ya se conoce. Los fiscales ya sabemos. Oye, ¿vas a pedir prisión preventiva? ¿Quién está de turno? ¿Sí o no? ¿Quién está de turno? Ah, no, con él no, compadre, porque ese pata es muy exquisito, es muy espeso. Espera que venga el otro. Ese compadre, si nos da la prisión, es pro fiscal. Ese juez es pro fiscal. Le pide la atención del perro, te lo va a dar. Así es. El perro ladró, le pasó la voz. Es el campana de la organización criminal. Miembro de la organización criminal, se acabó. Preso el perro. Y te daban la prisión preventiva. No había un control no existe control de legalidad. Y de eso se aprovecha el legislativo para dictar normas. Porque lamentablemente estos abusos, usos y abusos de la prisión preventiva, detención preliminar, de la colaboración eficaz, ha sido criticado no solamente por políticos, ha sido criticado por la academia, o sea, por los abogados. Porque la verdad era insostenible, ¿no? Y después hicieron uso y abuso del tipo penal de organización criminal. 3 sujetos, organización criminal. Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos en la universidad. Un borracho manejando, 2 empujando, delito de manejar en estado de ebriedad en el marco de una organización criminal. Prisión preventiva 36 meses. Abusaron. Todo era organización criminal. Claro, fue un abuso. Pero ¿y dónde está el juez? El juez no es el que controla la legalidad. El juez no es un juez de garantías. Simple y llanamente se quedaron mudos. No todos los jueces, algunos. Y entonces el Congreso piensa que el problema de la criminalidad, del uso y abuso de estas instituciones jurídicas es EFICOT, Lavajato y el fiscal de la Nación. Y legislan, cambian las normas para ellos, para evitar que ellos sigan cometiendo los abusos. Y se han olvidado que tenemos todo un país. Se han olvidado que está el Callao, se han olvidado que Tatumbe, Cajamarca, donde los fiscales hacen un buen trabajo y los jueces también. Se olvidaron. Y entonces pusieron en bandeja a la ciudadanía. Pusieron la cabeza a la ciudadanía ante la criminalidad. Se aprovecharon para subir los estándares y sacar algunos delitos de corrupción de funcionarios, que todo el mundo estaba. Tráfico de influencias, ¿no es cierto? Ahora es 5 años para arriba. Tráfico de influencias tiene 4. Lo sacaron del tema. Se aprovechan. ¿Okay? Y si ustedes se ponen a revisar las normas que dé el legislativo y las normas que dé el ejecutivo, son contradictorias. O sea, el ejecutivo tiene su propia política contra el crimen. El legislativo tiene su propia política contra el crimen. Y ambos dictan normas y no coordinan. Y como no coordinan, las normas se enfrentan. Entonces, por ejemplo, sacan el tema de la detención preliminar. La presidenta, por el clamor popular, lo observa, al Congreso le llega y lo aprueba por insistencia. Y después tienen que retroceder. Lo mismo pasó con el tipo penal de organización criminal. Si no salen a marchar, simple y llanamente estaríamos siguiendo así. Entonces, ¿tenemos responsabilidad los fiscales? Claro, hay que hacer un mea culpa. O sea, aquí no hay inocentes. Todos somos responsables porque nuestro país esté como está. Y como le digo, hay que ser valientes para pedirle disculpas al país. Entonces, tenemos que, primero, para solucionar este problema, tenemos que sentarnos a la mesa y decir que hemos cometido errores. Admitir nuestros errores. Porque si no admitimos nuestros errores, ¿cómo vamos a rectificar? Y el principal error ha sido la falta de coordinación
El Ministerio Público se peleó con el Poder Judicial, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con todo el mundo se peleó. ¿Cómo coordinas si el ministro está investigado por 5 delitos? ¿Nosotros qué culpa tenemos que se vaya a hablar con tonterías con el Culebra? Tienes que investigar. ¿Cómo te sientas a coordinar? Nosotros tenemos la culpa de que usen relojes Rolex y no sepan cómo explicar de dónde viene. Tienes que investigarlo. Los fiscales tienen la culpa de que los congresistas mochen los sueldos a sus asistentes. Tienen que investigarlo. Pero hay enfrentamiento, ¿verdad? Entonces viene el problema. ¿Cómo te sientas a coordinar con el presidente de la República si tú como fiscal de la Nación lo estás investigando? ¿Cómo te sientas a coordinar con el ministro del Interior si tú lo estás investigando? Lo único que falta es que llames al monstruo para coordinar también con él. No nos queda otro. Entonces no coordinamos. Y entonces necesitamos, obviamente, sentarnos, fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, que no sé quién es porque ayer ha juramentado un NN, el comando con el general Arriola. Creo que el general Arriola tiene la gran oportunidad, juntamente con Tomás Gálvez, de reformar la policía y reformar el Ministerio Público. O sea, tienen una responsabilidad histórica. Yo conozco a Arriola porque he estudiado el doctorado con él en mi promoción y es un excelente oficial, obviamente. Entonces, hay que sentarnos a conversar y sincerarnos qué errores hemos estado cometiendo para no cometerlos más, pues. Y el principal error ha sido que nos estamos peleando entre nosotros, lamentablemente. Y mientras tú te peleas, los choros están haciendo fiesta. Y ese es un gravísimo problema. Entonces, hay que reevaluar la estrategia, si es que existe. Hay que reevaluar la estrategia, si es que existe, y modernizarla. Pero algo que tiene que tener en cuenta: si no fortalecemos el sistema de justicia, no vamos a acabar con la criminalidad. No vamos a acabar con la criminalidad. Lo primero que se tiene que hacer es fortalecer el sistema de administración de justicia. Fortalece tu fiscalía, tu poder judicial, fortalece tu policía, fortalece tu inteligencia y recién ahí da las normas. Porque de nada sirve que des normas si no fortaleces a tu Policía Nacional, a tus fiscales. Los jueces ya no dan más. Ustedes saben que cuando un fiscal en crimen organizado en la Sala Nacional presenta una acusación, el juez te cita para control de acusación en 6 meses. Y debe pasar seguramente en todos los distritos. Y de ahí, todo el proceso de la intermedia te dura 8 meses. Y después que lo aprueba, pasa al juez de juicio, a la sala de juicio, y te citan a su juicio oral después de 6 meses. O sea, te has pasado casi un año ahí. Y no es porque los jueces no quieran, ya no dan más. O sea, la carga aumenta, pero no aumentan los jueces ni las salas. ¿Cómo le pedimos a los jueces que sean, ¿no es cierto?, más diligentes si no les damos los instrumentos? Y ese es un gravísimo problema. Han inventado el tema de los módulos de flagrancia, ¿no? Lo han inventado. Yo conversaba con un general la semana pasada y le digo, ¿y cómo están haciendo como los módulos de flagrancia? Mínimamente el módulo de flagrancia tiene que tener su laboratorio de criminalística, si no, ¿para qué está? Me dicen, no hay. No tenemos peritos. Entonces, ¿de dónde sacamos peritos? No hay peritos para mandar los módulos de flagrancia. Entonces, ¿qué hace la policía sentada ahí? Me decía un policía, doctor, cuando agarramos un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no?, y hay sospechas de que esté en estado de ebriedad y que tiene que pasar por la pericia de alcoholemia, lo tenemos que llevar al hospital Carrión, porque acá no tenemos. Entonces, ¿de qué te sirve tener el módulo y no tienes a la policía con los instrumentos que necesita? No es cuestión de construir un edificio. Qué bacán, ¿no? Ponemos un edificio, soluciona el problema de la criminalidad. ¿Saben que no han hecho un solo estudio de cuánto va a costar poner en funcionamiento los módulos de flagrancia? No han hecho un solo estudio. No lo han hecho. ¿Cuántos fiscales se van a necesitar? ¿Cuántos adjuntos? ¿Cuántos administrativos? ¿Cuántas computadoras? Eso es un costo. El laboratorio mínimo, ¿cuánto cuesta? ¿No? La presencia del juez. No han hecho un presupuesto. Entonces, han dado la ley y ese es el gran problema en nuestro país. Damos las normas y después ya vean cómo lo implementan.
Y déjenme decirle que si siguen así los modos de fragancia van a estar pintados, ¿ah? Porque si no hay laboratorio la policía no puede trabajar. Y ahora toda investigación es una investigación científica. Toda investigación es científica. Y en crimen organizado, mucho más. Porque cuando uno investiga una organización criminal, tiene que hacer uso de las técnicas especiales de investigación. ¿Okay? El agente encubierto, el agente especial, ahora el agente virtual, las operaciones encubiertas, los óbices, observación, vigilancia y seguimiento, y las interceptaciones telefónicas. Esas técnicas no las hace el fiscal, pues. Esas técnicas las hace inteligencia, la policía. El fiscal no va a mandar a su adjunto de agente encubierto, pues, ¿no? O asumirse parte de agente especial. No, es la policía, porque necesitan gente especializada, nombre de inteligencia. Y obviamente este trabajo de inteligencia sirve para copiar evidencias a fin de poder desarticular la organización criminal. Si no hay inteligencia, no se puede desarticular una acción criminal. En otras palabras, no se puede pretender desarticular una organización criminal si no hay inteligencia. La Fiscalía de Crimen Organizado trabajamos de la mano con inteligencia. Con lo poco que tienen nuestros agentes de inteligencia, hacen un gran esfuerzo humano. Porque no tienen tecnología de punta. Ustedes, miren, imagínense, estamos siguiendo una organización criminal, si se movilizan en un BMW, en un Audi, se meten a la planicie ahí donde ustedes viven, donde están todos los pitucos, ¿no es cierto? Y nuestra policía lo sigue en un tico. O en un Kia. Oiga, ¿saben qué va a pasar ahí? Oye, ¿qué hace un Kia aquí en la planicie? Sospechoso, pues, no es del barrio. ¿Sí? Ya, no, ni lo dejan entrar. El guachemayo, no, tú no pasas a comprar. No tenemos tecnología. Así, no tenemos geolocalización, por si acaso. Y no tenemos por capricho del gobierno. Porque existe el proyecto para comprarlo. ¿Ok? Hay una geolocalización que solamente te da de las antenas, pero hay otro sistema que te dice exactamente dónde está el celular. Con dirección. Ese sistema todavía no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque según lo que me han contado el comando, el Ministerio de Transporte se opone. Porque dice que violenta los derechos constitucionales. Entonces, bueno, pues entonces seguimos soportando las extorsiones nosotros, ¿verdad? Se han olvidado que ahora existe lo que es el derecho penal del enemigo, pues. O algún interés tendrá. ¿Okay? Entonces, a nuestra policía tiene que dotarlo de la mayor logística y dotarlo de la tecnología de punta. Si no, no va a pasar nada. Y además de contrainteligencia, porque no puede ir el ministro a decir, sí, sabíamos que hay policías que le han estado pasando el dato al monstruo. Sabíamos. Lo estamos identificando. Hoy hace un año que le están pasando las voces. ¿Y no lo pueden interrogar hasta ahorita? ¿Dónde está contrainteligencia? ¿Acaso no saben que la policía tiene inteligencia y contrainteligencia para esos casos? O sea, no hay contrainteligencia, pues. Ese es un problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer uso de las técnicas especiales. Las técnicas especiales se utilizan tanto para organizaciones criminales como para bandas, porque el fenómeno de delincuencia se ejecuta a través de la organización criminal y las bandas. Los dos son parte de la delincuencia organizada. La gran diferencia entre una banda y una organización criminal es que la banda tiene una estructura simple. La organización criminal tiene una estructura compleja. Esa es la única. Después, todos los elementos constitutivos tienen que estar. Yo siempre hago esta diferencia, ¿no? Una banda es como la bodega de tu barrio. Y una organización criminal es como la Bacus y Johnson. Así es. Es la complejidad en estructura. Pero tienen plan criminal. Tienen división de roles. Las bandas tienen división de roles. Lo que ocurre es que las bandas han evolucionado. Y las bandas van creciendo. Y conforme van evolucionando, se van convirtiendo en organizaciones criminales. ¿Sí creen que el cartel de Sinaloa es lo que es ahora? No. Fueron 4 gatos que empezaron a meter droga en Estados Unidos. Banda. Se fueron creciendo, fueron perdonando en el tiempo y ahora son lo que son.
Y entonces cuando un fiscal tiene que investigar a una organización criminal, tiene que entender que una organización criminal tiene dos pilares fundamentales, dos instrumentos: la corrupción y el lavado de activos. De tal forma que cuando un fiscal hace una investigación a unos narcos, a unos tratantes, ya tiene que abrir su panorama investigativo juntamente con la policía y establecer quiénes lo protegen, a quiénes se están corrompiendo y dónde y cómo están lavando su billete. Porque si tú no destruyes la corrupción y su técnica de lavado, por más que tumbes el techo, la organización criminal va a continuar. Yo siempre digo este ejemplo. Ustedes conocen quién es Sansón, ¿verdad? Sansón. Sansón se paró al medio, estaba el techo del templo y dos columnas. ¿Cómo destruyó el templo Sansón? Tumbándose las dos columnas. Es lo mismo que tiene que pasar acá. Para tumbar la organización tienes que destruir la columna de la corrupción y la columna del lavado de activos. Eso es fundamental. Ya un fiscal y un policía no pueden simplemente decir: estos son narcotraficantes y me voy a dedicar simplemente a ver cómo lo sacan, cómo financian, cómo transportan la droga. No, tengo que ampliar mi cuadrante de investigación. De lo contrario, tú puedes agarrar al narco y se va a los penales y viven a cuerpo de rey porque tienen plata. Pero si tú le destruyes el financiamiento, la organización criminal se puede caer. Entonces es fundamental para eso. Y otro de los mecanismos que se utilizan, independientemente de las técnicas especiales, si tienen una pregunta, por favor, con todo gusto. Otra de los mecanismos es la colaboración eficaz. La colaboración eficaz no es una técnica de investigación, tampoco es un proceso, es un procedimiento. ¿Okay? La colaboración eficaz aparece como tal el año 2000, cuando cae Fujimori, y se crea el sistema anticorrupción, 7 jueces anticorrupción con 2 salas, al frente en el Ministerio Público 7 fiscales anticorrupción, 7 fiscales provinciales que veían temas de corrupción. De la primera a la quinta era corrupción, la sexta investigaba el lavado de activos, tráfico de drogas y el tráfico de armas a la par, y la sexta se encargaba de ver todo lo que era las inseminaciones de las personas en el campo, ¿no es cierto? Derechos humanos. Yo fui uno de los fiscales que investigó a Montesinos en esa época. Yo me encargué de investigar el tráfico de armas a las FARC, el lavado de activos y el tráfico de drogas a Montesinos. Yo me encargué de él. Y he conversado con Montesinos un montón de veces. Y siempre me decían: ¿cómo están los colegas del Callao? Me decían: están bien, le decía, están bien. Siempre preguntaba por usted. Los quería mucho. Los quiere porque no se muere. Y es colegiado acá además. Va a ser miembro honorario. Y ya sale, por si acaso. Ya sale. Entonces, la colaboración eficaz aparece en nuestro país en la época del terrorismo, ¿no? Aparecen los primeros colaboradores. Después aparece para luchar contra el tráfico. Y no es porque a un legislador iluminado se le ocurrió el tema de la colaboración eficaz. No, eso viene porque ya estaba en la Convención de Viena de 1988. Que es la Convención contra el Tráfico de Drogas y Estupefacientes, o sustancias psicotrópicas estupefacientes. O sea, la Convención contra el Tráfico de Drogas, que se conoce como la Convención de Viena. Y en esa convención, uno de los compromisos era que se establezca, ¿no es cierto?, una política, normas, para que se dé oportunidad a los delincuentes a delatar. Y se le conoce con el nombre del arrepentido. El año 96, el gobierno de Fujimori saca el decreto legislativo 824, ley de tráfico de drogas, y ahí se desarrolla el agente encubierto, la remesa controlada y el arrepentido, pero para los delitos de tráfico de drogas. Cuando se firma la Convención de Palermo el año 2000, ¿no es cierto?, que es la Convención contra el delito de la delincuencia transnacional, ahí exigen unos compromisos que se amplíe esto a otros delitos, se abre el abanico. O sea, cuando nosotros instauramos aquí las técnicas especiales, instauramos la cuestión eficaz, es porque estamos cumpliendo compromisos internacionales. Y aquí aparece, en la época de Paniagua, el tema de la colaboración eficaz como lo conocemos hoy. Y había plazo.
Yo recuerdo que nos daban 180 días para corroborar, ampliado a 180 días más, o sea, un año. Y no me van a decir pues, que Odebrecht es más complejo que la red de Montesinos, o sea, no se pase. Porque ahí estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de los aviones Mirage y Sukhoi. Saben ustedes que se compraron en la época esa de la guerra con el Ecuador, la última guerra donde se entrega a Tiwinsa, ¿no es cierto? Y eso me lo contó Montesinos. Se compraron pues 30 aviones Mirage 20, Sukhoi 29, Mirage 2000. ¿Ah? 2029. Y el otro es el Sukhoi, ¿no es cierto? No, eran 60 aviones que compran. Sí, sí, 60 aviones compraron. No, de guerra. Sí. Y hubo pues un negociado porque si el avión costaba 30 soles, lo hicieron pasar por 100. Imagínense la cantidad de billetes que se agarraron. Lo que pasa es que compran los aviones a Bielorrusia y nos venden los aviones sin misiles. Entonces teníamos 60 aviones y no teníamos misiles. Somos lo máximo aquí en el Perú, ¿eh? Lo máximo. Entonces, dicen, pero véndame los misiles. No, nosotros no tenemos los misiles porque los misiles los fabrica Rusia. Anda, compra en la Rusia los misiles. Entonces tuvo que viajar Montesinos, viajó con el ministro Calmet, algunos se acordarán que ya murió, que es el ministro de Economía, la acompaña la Pinchi Pinchi y la acompaña la Beltrán, su atrembrita. ¿Cómo se llamaba? La Jacqueline Beltrán. Los 4 viajes. Y se van a Rusia y Rusia dice, yo no te puedo vender los misiles porque a mí no me has comprado los aviones, pues compadre. Entonces, para que yo te venda los misiles, mínimo me tienes que comprar 3 aviones. Y tuvieron que comprar los 3 aviones y recién trajeron las armas acá, ¿no? Y fue una buena estrategia porque alargaron las conversaciones hasta Brasil, ya se firmó el tratado, ya los ecuatorianos sabían que ya el Perú ya estaba bien armado y no les quedaba otra que caballero, no, pues si no, como me comentaba Montesinos, le dijeron, o firmamos la paz en Brasilia o la firmamos en Guayaquil. ¿Qué le estaba diciendo? Te vamos a invadir, pe compadre. Entonces tuvieron que firmar. Hay que agradecer muchas cosas al gobierno de Fujimori. Pacificó el país, estabilizó la economía, cerró las fronteras, pero robaron como los dioses también. Eso sí. Más o menos nosotros en esa época, cuando sacamos cuentas, más o menos 10.000 millones de dólares se levantaron. Okay, más de 10.000 millones. Entonces, aparece la colaboración eficaz con plazo. ¿Ok? Y el acuerdo tenía que obviamente valorarlo, ¿no es cierto? Aprobar el acuerdo, igual que ahora. Nunca se filtró una colaboración eficaz en esa época. Nunca. Ahorita nunca se ha filtrado una colaboración eficaz en las fiscalías de crimen organizado. Nunca. Pero vayan a ver al otro lado cómo se filtra. Y ese es un problema, pues. Por eso que se prostituyó, pues. Porque comenzaron a utilizar algunos fiscales, no todos, porque hay muy buenos fiscales, a la colaboración eficaz como un instrumento de coercitivo, de amenaza, ¿no? O te sometes y echas, o te vas en cana. Y comienzan a negociar. ¿Okay? Comienzan a negociar. Y les ponen un código. Yo no sé para qué les ponen códigos y al día siguiente está en toda la prensa su nombre y toda la declaración. Yo no sé para qué le ponen código, ya no debían ponerle código, ¿no es cierto? Es más, el colaborador es el que pone las condiciones. Él pone las condiciones. Es más, te vienes acá a Punta Cana, porque yo estoy en Punta Cana veraneando, vienes para acá, si no, no hablo. Por eso que se han ido a Punta Cana, pues no es cierto, ahí están en Punta Cana. Ese es desnaturalizar el procedimiento, pues. O no conocen el procedimiento. Entonces, cuando yo siempre digo, si te vas a meter a un tema de colaboración eficaz para desarticular una organización criminal, tienes que conocer los artículos del Código Procesal, el reglamento, el decreto supremo 007 del 2018, creo, y el instructivo de la Fiscalía. Si tú no conoces estos 3 documentos, ni te metas, porque cometes los errores que han cometido. La colaboración eficaz la dirige el fiscal del caso. Nadie se tiene que meter, nadie. El fiscal del caso, dice la ley. El fiscal del caso puede ser un provincial, puede ser un superior, cuando investiga a fiscales y jueces de primera y segunda instancia, o el fiscal supremo, ¿no es cierto?, cuando son superiores, o el fiscal de la nación cuando son aforados. Si el fiscal de la nación investiga un aforado, se convierte en un fiscal investigador y puede instaurar una colaboración eficaz.
Pero cuando lo hace un provincial, nadie tiene por qué meter sus narices. ¿Qué pinta el coordinador nacional en un procedimiento de colaboración eficaz? ¿Qué pinta? ¿Qué hace ahí? Si es el fiscal provincial el dueño del circo. Yo he sido 14 años coordinador de Fiscalía de Crimen Organizado. Cuando venían mis fiscales provinciales, doctor, tengo un colaborador, a mí ni me digas, compadre, no es mi problema. Si te sale bien, si te sale mal, ese es tu problema. Yo no quiero saber, a mí no me vengas con cuento. La ley dice que no tengo que meterme ahí. Yo solamente intervengo en caso que apelen, cuando no estás de acuerdo, o cuando el juez no te firme el acuerdo y tú le apelas. Ahí entro yo porque en apelación no tengo que ver. Pero antes yo no tengo por qué meterme. El instructivo es bien claro. Dice un solo fiscal. No dice 2 ni 3. No dice el fiscal adjunto. No. El fiscal provincial. Y el que le toma la declaración de sus dichos al colaborador, al delincuente al aspirante, es el fiscal provincial. No el adjunto, salvo que esté encargado del despacho. El que maneja la declaración secreta es el fiscal. Yo he tenido un montón de colaboradores fiscales en época de Montesinos. Sí, creo que le pasaba la voz a mis fiscales adjuntos, ¿no? Yo tenía mi caja fuerte, lo tenía cerrado. Nunca sabía era yo. Y si tenían que solicitar la colaboración de la policía para que me corrobore algunos actos de investigación, yo no tenía por qué darle la declaración de colaborador. Yo hacía mío, en la disposición, todo lo que me ha hecho el colaborador y le explicaba a la policía qué actos de corroboración tienen que hacer, qué actos de investigación. Ni siquiera sabían quién era el colaborador, no tenían por qué saberlo. Porque si no, empieza el gran monetón. No se filtró, yo no lo filtró la policía, lo filtró la Procuraduría, lo filtró el juez. El único responsable de la reserva de la colaboración eficaz es el fiscal del caso. Si se filtra, él es el responsable, no tienes que buscar mucho. Pasa que ahora filtran la colaboración y para investigar quién es el que filtró, piden un colaborador para que diga quién lo filtró. Y ahí empieza la ruleta, no llaman al asistente y sométete a la colaboración para que lo eches al provincial o al adjunto. Y eso no puede ser. Además, la colaboración sirve para cerrar casos. La colaboración no sirve para crear carpetas. Porque se supone que yo estoy investigando una organización criminal. ¿Ok? Y en mi investigación, uno de ellos se va a echar. Ese es el delincuente. O sea, el perfil del aspirante es que es un delincuente. Es un soplón. Es un cobarde. Es un traidor. Ese es el perfil del delincuente Y que viene a la fiscalía a someterse a la colaboración eficaz porque sabe perfectamente que el fiscal tiene todas las evidencias en su contra. Porque si él supiera que el fiscal no tiene nada, ¿ustedes creen que va a ir? El fiscal no tiene nada. Pero cuando sabe que el fiscal tiene todo, dice, uy, aquí lo único que me queda es canjearme. Esa es la colaboración eficaz. Se canjea con el resto. Entonces, con la información que yo ya tengo, porque estoy investigando, con lo que me dice, yo cierro mi colaboración. Cuando venían a mí los colaboradores, decía, ¿sabes qué, compadre? Le decía, si quieres, habla, si no, no, porque yo ya te tengo. Y tú sabes que yo tengo todas las evidencias en tu contra. Tú sabes. Y además yo me contento con meterte en cana a ti, hermano. No me importa. Pero con meterte en cana a ti yo estoy feliz. No, doctor, tengo información porque mire, esto funcionaba así. Allá, muy bien. Dame música para mis oídos. Dime cosas que yo no sepa. Dime cosas que, como decía Lalo Archimbó, primicia chocherita. Porque claro, la información tiene que ser una información nueva, que el fiscal no conozca, pues si tiene una información que yo conozco, ¿para qué lo quiero? Tiene que ser una información veraz, tiene que ser una información oportuna, tiene que ser una información útil. Entonces, ahí viene la experticia del fiscal, porque yo conozco mi caso, y sé lo que me falta, y si esa información me sirve, vamos. Pero no basta que me venga a decir una información con esas características. Lo más importante es que tú como aspirante a colaborador, tú me tienes que traer la forma, los instrumentos para que yo corrobore tu información. Porque ¿a quién le interesa que yo corrobore la información? A ti pues, a ti te conviene. Porque si no lo corroboro te voy a meter en cana. Entonces tú me tienes que dar los instrumentos.
porque tú eres el interesado, para cerrar investigaciones, no para abrir carpetas. Miren lo que ha pasado con el famoso Villanueva, ¿no es cierto? Se puede decir su nombre porque además él dice que es colaborador, o sea que además ya lo filtraron ese tiempo, al día siguiente todo el mundo supo que era el colaborador, todo el mundo sabe. O sea, acá no estamos haciendo infidencia porque todo el mundo sabe que es el colaborador. ¿Qué ha hecho? Ha hablado de todos. Y por cada información, abre carpeta. O sea, estás armando investigaciones en base a lo que te dice el colaborador. Nunca lo vas a corroborar. Estás perdiendo tiempo como fiscal. ¿Sabes por qué? Porque es su dicho. Es su dicho. ¿Cómo lo corroboras? Su dicho. Simple. Que yo con el ministro me he ido al Consejo, a la Junta Nacional, y hemos hablado con un juntero, o sea, los que están ahí, ¿no? Los de la Junta Nacional, antes eran consejeros, ahora son junteros, con un juntero, y hemos coordinado para que la nombre suprema Patricia Benavides. Abre la carpeta. Ya, anda, corrobora, López. Sí, efectivamente, está el cuaderno que han entrado. Está bien, pues hemos entrado, y el ministro. Ya pues, pero hemos ido a conversar temas de interés. Hay una grabación, hay un mensaje. ¿Cómo lo corroboras? Se ha caído la investigación. Por si acaso, la propia Delia Espinosa antes dice, se ha tomado 5 investigaciones porque dice que las versiones del presunto o con el aspirante colaborador no se pueden corroborar. Se han cerrado investigaciones. Se ha regalado. ¿Quién tiene la culpa? El fiscal. ¿Por qué? Porque quiere armar carpetas de chismes. Son chismes. Así de simple. Por eso ahí viene la función también del abogado. Cuando tiene un cliente, sabes que estás perdido, ¿qué información me vas a dar? Vamos a... Me avisan con la hora, por favor, cuando yo hablo me paso de la raya. ¿Qué horas son? ¿Qué hora es? Voy a empezar mi novela, que tengo que irme. ¿Ah? A las 9 eso, porque empieza estoy viendo la última serie, Rosario Tijeras, temporada 4. Hoy día empieza, hoy día se estrena en Telemundo, por si acaso. Y también la dinastía Castilla, del Señor de los Cielos, también empezó el martes. Está espectacular la serie. Puro narcos. Entonces, como se ha manipulado, se ha prostituido el tema de la colaboración eficaz, lamentablemente, le han dado pie al Congreso para que modifique la ley. Claro, porque es público, pues, ¿no es cierto? Y miren, la ley dice, y el reglamento también dice, solamente puedes llegar a acuerdo de los hechos que tú has admitido. ¿Ok? De los hechos que tú no has admitido y después se descubren, tú respondes en el fiscal correspondiente. Acá no entra. Pero ha habido colaboraciones donde dicen lo siguiente. Esto es así verídico. Hay un escuadrón que mataba gente, lo investiga el fiscal provincial. Uno de ellos se mete a la colaboración eficaz, le da una información espectacular y se tumba a todos los delincuentes y llega a un acuerdo de exención de pena. La información era veraz, oportuna, útil. El acuerdo es proporcional. Pero firma el acuerdo y dice, miren, el abogado Mosca dice, sí, pero por si acaso, dentro del acuerdo que se deje la disposición que a mi cliente no le van a abrir investigación por ningún delito. Firma el acuerdo. Pero resulta que este sujeto no era un angelito, porque otro fiscal del mismo sistema lo está investigando por estafa agravada, en masa. Y ese fiscal estaba pidiendo 25 años de cana, porque era en el marco de acción criminal. Firme el acuerdo, el juez, mesa de parte del fiscal, no hace el control de legalidad y le firme el acuerdo. Se va con su acuerdo donde el fiscal, ¿qué? ¿Me has acusado por estafa? No puede, pues. ¿Por qué? Que tengo un acuerdo. Oye, pero ese acuerdo es por los homicidios. No, acá dice, mire, por cualquier delito. No puede. Claro, obviamente ese acuerdo es espurio, ¿no?
Entonces, imagínense, y de estos muchos casos, ¿ah? Muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces los fiscales no tienen mucha información y entonces se aprovecha el colaborador, se da cuenta, este no tiene información, yo le voy a dar la información que yo quiero, la información que me conviene. Yo me voy a tumbar al que yo quiero, al que no me lo tumbo, porque el fiscal no conoce su caso. ¿Se dan cuenta? Entonces el fiscal tiene que conocer su caso para ver si la información le sirve o no le sirve. ¿Ok? ¿Vas a tomar foto? Ya. Si me tomas foto, pues, lo pasas a mi ley, por favor, que ya terminó con el baboso ese de Tinelli. O sea, lo estamos esperando. Total, le gustan los sesentones. Y otro por ahí. ¿Ok? Entonces, no se puede, pues. La norma lo prohíbe y sin embargo lo hacen. Y lo que hace el legislador dice, vamos a poner... Y a mí me parece que las modificaciones de la ley de corrección eficaz están bien dadas. Están bien dadas. No puede haber un procedimiento sin plazo. Cuando modifican, les contaba que esto aparece en el año 2000, ¿se acuerdan? Decía que había un plazo de 180 a 180 días más. No sé a qué genio se le ocurrió modificar cuando ingresa la ley al nuevo Código Procesal Penal, a alguien se le ocurrió no poner el plazo. Y ahí tienes colaboraciones. 1 año, 2 años, se van a jubilar con las colaboraciones. Se suicidan, los asesinan y no pasa nada. No es posible que tú tengas pues una colaboración por 3, 4 años. O sea, eres burro, pues. O sea, hay que ser bien burro para no... O sea, ese fiscal es un bruto, pues, ¿no? O sea, ya, tienes que irte a tu casa, pues. Pon tu espalda, vender papas, para picar no sirves. ¿Cómo vas a tener los 5 años? O sea, no vas a poder corroborar una información donde se supone que el colaborador te va a dar todos los instrumentos. ¿Y qué ocurre? Vienen los problemas, pues, procesales. Miren lo que ha pasado. Estos son casos, ¿eh? Tiene su colaborador eficaz. El sueño y los olvidos lo tienen ahí. Y como se le vence el plazo de la preparatoria, tiene que acusar. Lo acusa a su colaborador también. Para que no descubran quién es el colaborador. Para protegerlo, dice. En pleno juicio oral, no cierra la colaboración. Y la sala lo sentencia a 25 años. El abogado no impugna, sentencia consentida. Después que no han sentenciado, ha llegado a acuerdo por exención, 4 años suspendida. Y el juez lo ha aprobado. La pregunta es, ¿cuál sentencia vale? ¿Cuál sentencia vale? Si la otra es consentida. Está firme. Y es más, el colaborador está con orden de detención. Y el abogado se orden del fiscal, oiga, mire, te hemos dado toda información, gracias a mí has tumbado la declaración criminal, te has demorado una eternidad y ahora tengo 2 sentencias y estoy con RQ. Solucióname el problema. ¿Qué hago? Entonces me viene a buscar uno de los fiscales y me dice, doctor, ¿qué hacemos? Ponte a llorar, pues no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? Ponte a llorar, pues comprando una corona porque lo van a matar. ¿Cómo solucionas procesalmente? Tú te vas a ir a la sala. Lo único que puedes irte a la sala y informarle a la sala que tienes una sentencia por colaboración eficaz. Y si la sala no te acepta, si la sala dice, disculpe doctor, pero ¿qué voy a hacer si yo ya sentencié? Ya está firme, ya está en ejecución de sentencia. O sea, tengo que hacer revisión de la sentencia. ¿El Código Procesal permite la revisión de una sentencia condenatoria porque hay una sentencia de ejecución eficaz? No. ¿Quién tiene la culpa? El fiscal. Ese es el problema, porque no cierran. Entonces, cuando a mí me convocó la comisión del Congreso, cuando estaban haciendo la modificación de la colaboración eficaz, me invitaron a la comisión, yo les propuse el siguiente sistema. Le dije, no pongan plazos tasados, no pongan 18 meses, 36 meses, no pongan un tema que diga lo siguiente. No se puede acusar mientras no se cierre la colaboración. Punto. El fiscal no puede acusar. Puede durar 6 meses, 20 meses, pero él no puede ir a acusar si es que primero no cerró su colaboración o colaboraciones.
porque si no se desnaturaliza todo. Bueno, el Congreso ha dado una norma que habla de 16 o 12 meses. A mí me parece que el plazo está bien. El plazo está bien. Un buen fiscal diligente con una buena policía, en año y medio suficiente para que hagas una colaboración eficaz, por más complejo que sea. Los abogados dicen, hemos terminado la corroboración en 2023. Otro dice en el 2019. Estamos en 2025 y el fiscal todavía no nos llama para firmar el acuerdo. ¿Por qué? Porque lo quiere tener de acá, al colaborador. Porque hay algunos fiscales, no todos, hay mejores, hay muchos buenos y pocos malos. Lo toman al colaborador como informante. Ese es el problema. No lo cierran porque, y desde que mientras va avanzando aparece un nuevo sujeto, llama al colaborador si lo conoce. Ah, sí, me acuerdo. También está metido en el cuento. Después de 3 meses aparece otro, llámalo. Sí, claro, también lo conozco. También estaba en el hecho. Oye, ¿por qué no me lo dijiste primero? No me preguntaste. ¿Por qué no me has preguntado? Oye, pero se supone que no tengo que preguntarte. La norma dice que la declaración se hace en un solo acto. Claro, si la información es amplia, puedes ir suspendiendo. Pero no vas a tener, no al colaborador 2 años, 3 años, esperando que te traiga información conforme bien estás avanzando. O por ahí abriste una nueva carpeta, más o menos vinculada al caso anterior. A ver, llamo, de repente conoce a esta gente también. No lo cierran, pues. Ese es el problema con la colaboración eficaz. Y entonces, definitivamente, se modificó la norma, para mí bien. Muchos lo han criticado, claro, lo critican los que no trabajan, pues. Eso lo critican, porque quieren tener las colaboraciones abiertas hasta que se jubilen. Pero los que hacen su trabajo, lo hacen rápido. ¿Ok? Y ese es el problema en las colaboraciones eficaces, pues. Y lamentablemente los jueces no cumplen su rol de jueces de garantía. ¿Dónde está el principio de legalidad? Firman nomás. Por eso que están investigándonos en el Congreso, ya lo metieron en el cuento a la jueza. Y claro, porque al final, ¿quién firme el acuerdo? El juez. Entonces, cuando me dicen, hoy le echan la culpa a Domingo Pérez, bueno, ese es inimputable, no importa, no es cierto. ¿Y la juez? Si la que firmó el acuerdo es la juez, la responsable es el juez. Ella es la responsable del acuerdo. Yo puedo acordar cualquier cosa. El juez te dice, no es proporcional. No has verificado. Explícame este acuerdo. Te lo devuelve. Miren, yo les digo como anécdota, mi primer acuerdo que yo hice en el año 2000 con el doctor Jorge Barreto, alguien no debe conocer al doctor Jorge Barreto, era el juez de juzgados anticorrupción en esa época, Temo Montesino. Mi primer acuerdo me lo devolvió 3 veces. 3 veces me lo devolvió. Está mal estructurado, estamos aprendiendo todos, no había modelo, nada ahí. A la primera dije está bien, a la segunda dije, tico. A la tercera decía, tico. Pero yo le agradezco porque me enseñó a hacer un acuerdo. Yo me convertí en la fiscalía en esa época, en el maestro de todos mis colegas de cómo se hace un acuerdo, porque yo sí la sufrí para hacer mi acuerdo. Me devolvía cada rato, pero había una buena conexión con el juez. No me lo devolvía, si no me llamaba, Jorge, ven, pero me toca, mira, falta esto, verifica esto no se ha verificado. El monto de la reparación civil no es proporcional, cuñado, no te pases, ¿no? Algo así. Pero había una coordinación. Pero ahora los jueces no hacen eso, simplemente firman los acuerdos y se acabó el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con los acuerdos de colaboración eficaz. Los fiscales, los jueces y los abogados tienen que ser muy diligentes en ese tema. No deben permitir que los colaboradores, sobre todo los jueces, los fiscales, perdón, que los aspirantes a colaboración eficaz dirijan el procedimiento. Este señor Villaverde, y lo voy a decir su nombre porque él ha salido en la televisión, ¿no es cierto? Él ha salido, ha dicho, yo soy colaborador. Es más, sale con su abogado y dice, como nosotros hemos renunciado a la reserva del nombre, vamos a dar conferencias de prensa. Recuerden que este pata pues se habla de 400 millones, 300 millones que coimearon al gobierno de Castillo, ¿no? Y cayó, por él cae pues con Marcial Refugio, no sé más, que dio su declaración en el Congreso en la mañana y a la 1 estaba dando golpe de estado y a la 1:10 estaba detenido el babosazo.
Ahí se no deben meter en cana por dar el golpe, sino por estúpido. ¿Quién va a dar golpe de Estado si no tiene a las Fuerzas Armadas con él? Imagínense, hay que ser bien. Mi paisano, Paco. Bueno, no importa. Entonces, sale a la televisión, en los dominicales, a dar entrevistas. ¿Y saben qué dice? Mi espíritu patriótico, así dice, vean, dice, mi espíritu patriótico me lleva a colaborar con la justicia para encarcelar esta red criminal. Yo le decía, y cuando le dieron los 400 millones, ¿dónde estaba su espíritu patriótico? Ahí no había espíritu patriótico. Cuando descubrieron, se volvió patriota este Pendaíbes. Delincuente. Y miren, él estaba con prisión preventiva y pone condiciones. Me someto, pero con una condición. Me levantan la prisión preventiva. Y el fiscal acepta. ¿Y por qué acepta? Porque no tenía nada, pues. Porque la información no tenía él. Entonces se puso en bandeja el fiscal. Porque si tú lo tienes, yo, por ejemplo, en la época de Montesinos, a ningunos le acepté que se vayan en libertad. Ningunos. Yo tenía un montón de colaboradores en esa época. Ninguno. En ese tiempo no había prisión preventiva, pero había detención y podías también cambiarle la detención, ¿se acordarán ustedes? Venían, doctor, no, se ven cana, compadre. Eso no está en juego. Doctor, una pena suspendida, menos, compadrito. Pero la pena es efectiva. Mira, se está jugando a 25 años, ¿ah? Llegamos a 6. ¿Cuántos años te estás ahorrando de tu vida en cana? Pero tienes que pisar cana. Porque si no, ¿cuál es el mensaje que tú le das a la juventud? Ese es el problema. ¿Cuál es el mensaje? Anda, trafica con droga, anda, trafica con personas, anda, corrompe, después echas y sales en libertad. ¿Ese es el mensaje? No puede ser. Yo no estoy de acuerdo que a un colaborador eficaz, un delincuente, se le dé exención de pena. Tiene que pisar cana. Así de simple. Porque todo comunica. Y nuestra juventud dice, uy, mira, ven, salen a la prensa todavía, son héroes nacionales, hasta candidato a Senado va a ser ahora. Ese es el problema con la colaboración eficaz, señores. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas. Y entonces cambiaron la norma y me parece bien. Otra de las modificaciones es el famoso artículo 317, ¿no? Modifican primero con la 32.108, se acordarán ustedes, y que obviamente ponen más requisitos normativos al tipo penal del 317, donde ponen pues que la pena, el delito de fin tiene que ser mayor a 6 años, que la organización criminal tiene que tener una estructura compleja desarrollada y que tiene que tener mayor capacidad operativa, y además que tenía que tener control del mercado de valor. O sea, se extralimitaron con la convención, ¿no? Vino el doctor Carguancho y el doctor Chávez Tamariz, valientemente no la aplicaron el control convencional. Vino la protesta de la población, recordarán ustedes, también fue una marcha de los transportistas. El Congreso retrocede, modifica con la 32.138. Y ya más o menos quitaron por lo menos el tema de que se tenía como elemento normativo que tenía que tomar el control del mercado de valor. Porque ese es un elemento económico, ¿no? Y bajaron el delito de fin. Ya no son 6, son 5. Igualito sacaron un montón de delitos del marco del crimen organizado, entre ellos varios delitos de corrupción de funcionarios, se aprovecharon el tema. Pero dentro de lo malo, por lo menos este artículo, esta modificación, tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas porque le va a obligar a los fiscales a hacer una buena imputación. Porque ya el legislador ha puesto elementos normativos. Por ejemplo, toda organización criminal tiene que tener una estructura compleja desarrollada. Y eso no lo inventó el legislador nacional. Eso lo estableció la Corte Suprema en sendas resoluciones. Así lo establece la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, toda organización criminal se caracteriza por tener una estructura compleja. Lo dice la Corte Suprema. Lo dice el Tribunal Español. O sea, no fue invento de los legisladores, ya está.
Simplemente trajeron la jurisprudencia a la norma. Y además dice que tiene que tener mayor capacidad operativa. Tampoco fue invento del legislador. También lo estableció la Corte Suprema hace muchos años. Y la Corte Suprema dice bien claramente, la diferencia entre una organización criminal y una banda es que la organización criminal tiene mayor capacidad operativa. Lo dice. O sea, eso tiene la jurisprudencia. Yo le decía a mis colegas, ¿de qué se alarman? Si usted tiene jurisprudencia. Sí, pero doctor, si tiene la jurisprudencia no hay problema, pues es una norma, ya exige. Pero se supone pues, que estás investigando para eso, pues. ¿No es cierto? Entonces, esos son los dos elementos que son importantes que tienen que estar. Ya la jurisprudencia lo ha dicho, pero aquí pues tienes que ponerlo en la norma, pues tienes que hacerlo como pa' bruto, pues no, tiene que estar ahí, si no está ahí, no está. Entonces, ahora se tienen que... Porque el grave problema que tienen los fiscales, que tenemos los fiscales, no sabemos imputar. No sabemos imputar, señores. Así de simple, no sabemos imputar. Basta que sean 3, organización criminal. Y tú tienes que establecer que el tipo penal tiene elementos normativos, pluralidad de agentes, 3 o más, estructura compleja desarrollada, mayor capacidad operativa, roles correlacionados entre sí. Antes simplemente decía división de roles. No, ahora la norma te dice roles correlacionados entre sí. Elemento teológico, plan criminal, delito fin. Y los otros elementos ya del tema de la pena mínima mayor a 5 años, ¿no es cierto? Entonces, para que se haga una buena imputación contra una organización criminal, lo primero que tiene que hacer un fiscal es determinar cuál es el plan criminal. Si no hay plan criminal, no tienes organización criminal. No puedes imputar. Y ese es el grave problema que tenemos en la fiscalía. El plan criminal lo vemos al final, cuando tiene que ser lo primero. Primero, el plan criminal. Yo tengo ya, ¿cuál es el plan criminal? Recién, la pluralidad, no hay problema porque van a ser más. Recién cuando tengo el plan criminal, voy a poder determinar cuál ha sido el rol que han cumplido cada uno de ellos para que el plan criminal se ejecute. Porque yo puedo tener un rol y de repente mi rol no sirve para que el plan se ejecute. Además, recuerden algo, no todos los miembros de la organización criminal cometen el delito fin. No todos cometen el delito fin. ¿Por qué? Porque lo importante en una organización criminal es el rol que tiene que cumplir. En un tema de narcotráfico, tenemos un caso de narcotráfico en Sullana, con inteligencia después de 2 años. Capturamos a los narcotraficantes colombianos, venezolanos, de todo, porque ahora las organizaciones criminales son transnacionales y que tienen sus miembros de varias nacionalidades. Y logramos identificar con técnicas especiales de escuchas, con un trabajo de inteligencia de primer nivel, porque miren ustedes, independientemente de que nuestra policía no tiene recursos, pero la calidad de nuestros policías es de primer nivel. Eso sí, le duela a quien le duela. Inteligencia también. Porque con lo poco que tienen sacan. Yo les digo, si tuvieran toda la tecnología, imagínense lo que hubiéramos hecho. ¿Qué podrían hacer? Identifican al financista, identifican al transportista, identifican a los que estaban custodiando la droga, identifican a los que iban a hacer la alzada, a los que iban a sacar la droga por el mar. Todos identificados. Todos centrados con escuchas telefónicas, óbices, etcétera. Y habían 2 muchachos que tenían entre 22 y 24 años que se encargaron de alquilar un departamento, 2 departamentos, porque vino un colombiano y un mexicano, los financistas, los coordinadores del cargamento, en la mejor zona de Piura. Se encargaban de llenarles la refrigeradora y los tragos de etiqueta azul, como ustedes toman, porque ustedes que van a tomar etiqueta roja, pues son abogados. Etiqueta azul nada más. Es roche tomar etiqueta azul, roja siendo abogado, siendo señora. Colega, sí. Etiqueta azul tiene que ser. Un chivas. Entonces, además le ponían las hembritas, pues. Ese era su tema. Pero ellos sí sabían que ellos eran los financistas. Ellos sabían, esos 2 chicos sabían que estaban dándole toda esa logística para que ellos no se preocupen porque ellos
se iban a ver el lugar donde estaba el acondicionamiento, estaban haciendo todos los papeleos, por decirlo así. Cuando viene el operativo, los capturan a todos y entre ellos a los 2 chicos. Y el abogado dice, oiga, ¿y a estos muchachos, a mis patrocinados, por qué lo han agarrado? ¿Sí o no? ¿Son financistas? ¿Han transportado la droga? ¿Han elaborado la droga? ¿Han custodiado la droga? ¿Han transportado la droga? No. Son la parte logística de la organización, compadre, por si acaso. Mucho cuidado. No todos meten la mano en el delito fin. Y esa es la principal característica de una organización criminal. No todos cometen el delito fin. Por eso es que se tiene que utilizar técnicas de investigación para ver quién es quién en la organización criminal. Pero además hay que establecer si su rol se correlaciona con los otros roles para que el fin criminal se cumpla, el objetivo. Porque puede ocurrir que no. Por ejemplo, hubo una época, antes de la pandemia, yo siempre pongo antes y después de la pandemia, en estos últimos años no lo he visto, pero antes de la pandemia todos los abogados lo metían al cuento. El brazo legal de la organización criminal. Hacía. Y me acuerdo que había un caso en Trujillo, y seguimientos, óbices, escucha, y claro, lo chuponean al extorsionador y habla con su abogado de su caso, porque él tenía varios casos. Sí, ayer iba a hablar con el fiscal, está bien, pues tiene que hablar con el fiscal, pues eso le pagan, pues sí o no. Otra cosa es que diga, le he pagado al fiscal. Sí, ayer me he ido al juzgado a ver tu expediente, está bien, pues es su chamba. ¿Acaso dice le estoy pagando al juez o al secretario? No dice nada de eso. Además, óbice, lo encuentran al presunto líder reunido frente a la fiscalía en un cafetín, conversando con su abogado. Uy, mira, ahí se han reunido. Y se arma toda una tremenda estructura. ¡Pum! Brazo legal al abogado. Oye, ¿cuál brazo legal? Si esa es su chamba. Eso es conducta neutra. ¿De dónde? Y le pidió prisión preventiva. Y el juez le dio prisión preventiva. Claro, como salió en la televisión. O sea, yo siempre he dicho, y lo digo en mi libro ahí de prisión preventiva, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son las 3 razones por las cuales los jueces le dan prisión preventiva? Las mismas razones que le dieron al virrey Abascal. Por miedo, por miedo, por miedo. Esas son las razones. Simple. Ese es el problema. Entonces, a los abogados en cana. Oye, pero ¿qué rol ha cumplido? El brazo legal. Que no es brazo legal. Esa es su función. Cosa diferente es que él haya asesorado a la organización criminal para lavar dinero, constituir empresas, ¿no es cierto? O que haya ido a coimear jueces, fiscales. Cosa diferente. Ya veremos además si coimear es parte de la organización criminal. Porque de repente no es parte en la organización criminal. De repente, el hecho de ir a pagar a un juez por un caso concreto de uno de los miembros es un caso de corrupción, que lo tengo que sacar, tengo que hacerle su carpeta aparte, porque es un caso aislado, que no tiene nada que ver con la organización criminal, independientemente de que sea uno de los miembros. Entonces, hay que saber, por eso le digo, si tú no sabes el plan criminal, no puedes imputar. Porque la pregunta es, dentro del plan criminal, ¿qué rol cumple el abogado para que el plan criminal de extorsión se cumpla, se ejecute? No, que es la defensa legal. Está bien, pues, ¿cuál es el problema? ¿Para qué estudiamos derecho? ¿Para defender al Papa, a la Virgen, a la Madre Teresa de Calcuta? No. Los abogados defendemos delincuentes. ¿O no? Claro, presuntos delincuentes, ¿no? La presunción de inocencia siempre. ¿Okay? Pero para eso estudiamos, pues. Si no, ¿cuál es el sentido de ser abogado? Si no, no tendríamos chamba. No, pero como es el abogado del líder, es brazo legal. Yo le preguntaba, ¿y qué rol ha tenido para que el plan se ejecute? En el plan mismo de la extorsión. No, ninguno, pues, doctor, pero eso abogado, pues. ¿Está bien, pues? ¿Cuál es el problema? En otro caso, por ejemplo, de extorsión de carros, y con esto termino, antes que los termine aburriendo, 18 hechos. Organización criminal. Robaban vehículos de alta gama
bajo la modalidad de la dormida. ¿Saben esa modalidad de la dormida, no? Roban el carro, por ejemplo, en La Molina, en La Planicie, unos carros de alta gama, llevan el carro a un parque en Surco o en otra organización y lo dejan al carro robado ahí 48 horas. Nadie lo toca, pero los choros lo están vigilando al carro para ver si alguien llega a recuperar el carro. Si en 48 horas nadie se acerca, recién agarran el carro y se lo llevan. No pasó nada. ¿Okay? Y había hecho 1, hecho 2, hecho 18. En el hecho 16 lo agarran a 2 de los patas. La esposa de uno de ellos se van a la Irobe. ¿Ok? Escucha, pues tal, la fiscalía tenía escuchado. Óbices. Le paga 2.000 soles a un oficial para que lo limpien en la Irobe. Y le pagan a su oficial y a un alférez, creo. El tema que eran 2 policías. Viene el operativo, cana para los policías. Miembros de la organización criminal. Oye, yo les digo, pero ¿qué relación tiene ese acto concreto de corrupción para sacar a esos 2 con el plan criminal que era robar carros y llevárselo a Bolivia, llevárselo carros a Bolivia? ¿Cuál era? Le han pagado, lo han coimeado. O sea, la organización criminal, si tú dices que es miembro de la organización criminal, ¿la organización criminal coimea a sus propios integrantes? No, pues no es cierto. Si lógico, pues, si yo digo que es integrante, y es integrante porque recibió un cohecho, es imposible pues, que la propia organización coimee a su propia gente. Entonces tiene que sacarlo y ponerle pues cohecho y se acabó el asunto. Pero no lo pongas dentro del famoso organigrama. ¿Y eso por qué sucede? Porque no sabemos imputar. Y puede ocurrir que cometas delito independientemente del delito de organización criminal. Hay que saber. Porque miren ustedes, y con esto voy a terminar. Antes que me voten. Cuando se crea el tipo penal 317, reemplaza al tipo penal de asociación ilícita. ¿Se acuerdan ustedes que había la asociación ilícita? Muy bien. La asociación ilícita abarcaba a la organización criminal y a la banda criminal. O sea, toda organización criminal era una asociación ilícita, pero no toda asociación ilícita era una organización criminal. Entonces, cuando el legislador modifica y crea el tipo penal de organización criminal y la banda, ¿qué hacemos con la banda? La banda se fue de parranda. No, hay que hacer algo. Crean el 317B banda. ¿Y qué te dice? Claro, ahí lo crean, pues. ¿Qué te dice? Si no se cumplen los elementos constitutivos de organización criminal, es banda. Se acaba el asunto, es banda. Si yo tengo que ver, cumple con todos los elementos constitutivos y normativos de organización criminal, se tienen que cumplir todos juntos, ¿ah? No que este faltó, no, todos tienen que cumplirse. Si falta uno, es banda. Así de simple, es banda, porque la misma norma lo dice. ¿Ok? Y entonces, cuando se crea el tipo penal, tuvimos un problema de conflicto de normas aparentes. Conflicto aparente de normas. Porque teníamos la presencia de la organización criminal como tipo penal autónomo, ¿no es cierto? Autónomo. Y teníamos la organización criminal como circunstancia agravanda de otros tipos penales. Por ejemplo, el tráfico de drogas tenía su propio agravante. Robo tiene su agravante. Lavado de activos tiene su agravante de organización criminal. Que se cometa, ¿no es cierto? Que dice, ¿no? Que el delito se haya cometido como intervención criminal. Agravante. Y entonces tú tenías la presencia de organización criminal como tipo penal o como circunstancia agravada de tipo fin. Entonces, la solución es que el tipo penal 317 es un tipo penal residual. Residual. Solamente lo voy a utilizar si el delito fin no tiene circunstancia agravante de organización criminal. Si el delito fin tiene como circunstancia agravada la presencia de organización criminal, yo me olvido del 317, porque no puede haber doble incriminación. Por ejemplo, tengo una organización criminal en tráfico de drogas, ¿cómo lo imputo? Tráfico de drogas 296, en concordancia con el inciso 6, en el supuesto de intervención criminal del 297. La imputación correcta. Y yo no le voy a poner ahí encima, como hacen algunos, en concurso real con el 317. Está loco, pues. En el tráfico de influencias, cuando era parte de la organización criminal, hay muchos delitos que no tienen agravante.
Por ejemplo, en el tráfico de influencias, no tiene agravante la organización criminal. Y en el caso de los cuellos blancos del Callao, ya que estamos acá en el pueblo, el Callao, que tomaron por asalto la Corte Superior del Callao, ¿no es cierto? ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era el plan criminal? Arreglar pues las sentencias de las salas, ¿no es cierto? Y se ha visto, ¿no? Y no las penales, ¿ah? En lo penal ven billete poco, salvo que sean narcos. Pero se jugaba mucho en temas aduaneros, en temas empresariales. Ahí es donde está el billete en el Callao, ¿sí o no? Ustedes saben porque trabajan acá. Y comienzan a escuchar estos temas. Entonces, ¿cuál era el plan criminal? Manejar las resoluciones con el tráfico de influencias. Sí se ha demostrado, ¿no? Había un juez que tenía que resolver y el juez era un juez honesto. ¿Qué hacía el presidente? Hay un secretario, ya compadre, ya tú te vas, lo sacas así. Lo sacaba al juez y lo ponía al secretario. Después que te sacaba la sentencia, lo volvía al secretario de sitio y lo volvía al juez. Así jugaban. Y jugaban también con las ratificaciones y normalmente el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ok? Ese era. Pero era una organización criminal. Pero el tipo penal no tiene el agravante. Ahí sí te vas en concurso real. Tráfico de influencias con el concurso real de organización criminal. Y esa es la única forma que tú puedes imputar mejor. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Mi profesor me decía, si nadie pregunta es por dos cosas. O porque entendieron todo o porque no entendieron nada. Entonces, yo quiero alucinar que han entendido algo. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez Cotrina, por su valiosa y enriquecedora exposición, y bastante amena también, la cual nos deja importantes reflexiones y aportes académicos. Esperamos tenerlo nuevamente en futuras actividades académicas en nuestro colegio profesional. Aplausos, por favor, para el doctor Cotrina. Asimismo, también agradecerle por la donación de libros que nos ha sorprendido para la biblioteca que pronto va a reinaugurarse. Muchas gracias, doctor, también. Y ahora, antes de concluir, y en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, nuestro decano le hará la entrega de un presente institucional al doctor Jorge Weiner Chávez Cotrina, como muestra de gratitud y para que recuerde que siempre esta institución será su segundo hogar. Y usted siempre será bienvenido. Ahí le van a hacer la entrega, por favor, doctor Mita. Como testimonio de gratitud, en el nombre del colegio hacemos entrega de este pequeño recuerdo, pero muy significativo. Y sabemos que tenemos en cualquier momento lo vamos a molestar para que nos siga enriqueciendo nuestros conocimientos. Muchas gracias, profesor. Muy amable, muchísimas gracias. Señor decano, muchísimas gracias. Como le digo, mi corazón es chalaco, así que cuando ustedes crean convenientes, yo siempre estaré presto a regresar aquí al Ilustre Colegio de Abogados del Callao para compartir algunas reflexiones con mis colegas. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Ahora también se va a hacer la entrega de un certificado
como recordatorio de la ponencia tan exitosa que ha dado el día de hoy, doctor. Oh, gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, señor, muy amable, buenas noches. Finalmente, deseo también agradecer a nuestro decano y a los miembros presentes de la Junta Directiva por hacer posible este ciclo de conferencias magistrales presenciales, logrando invitar a nuestra casa a tan excelentes profesionales con trayectoria y conocimientos sobre el derecho. Ciclo de conferencias que continuará desarrollándose a lo largo del presente año. Invitamos a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las transmisiones de Facebook Live a seguir al colegio en todas sus redes sociales para mantenerse informados de conferencias, seminarios y cursos que se dictarán semanalmente, los cuales cuentan con certificación gratuita. También los invito a conocer las actividades deportivas y de bienestar para el agremiado, convenios y acciones que viene realizando nuestro decano en beneficio de todos nosotros y sus familiares, como el taller de teatro que se dicta los días sábados de 3 p.m. a 7 p.m. y el fútbol que se realiza también los días sábados de 9:30 a 12 del mediodía. Actividades completamente gratuitas a las cuales están cordialmente invitados, porque recordemos todos que su expectativa es nuestro compromiso. Muchas gracias por su presencia y les deseo una excelente noche. Antes de culminar, por favor les pido ponerse de pie para la foto final, por favor. Con adelante, por favor, también, con adelante, por favor. Todos mirando por aquí, por aquí. Listo. 1, 2. 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3. Listo, gracias.